Muy buenos días, el tema de hoy es entrenamiento y procesos. Vamos al libro de Mateo capítulo 5, 1 al 2. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entrenamiento y proceso. ¿Cómo encontramos al Señor Jesús entrenando a sus discípulos? Encontramos que la palabra del Señor Jesús duró 3 años y medio formándolos a sus discípulos, pero no solamente formándolos, también en un proceso de entrenamiento y en un proceso de formación. La formación en la cual el Señor los entrenaba para lo que vendría más adelante, lo cual todo el proceso empieza a verse reflejado en el libro de Hechos, que ya son direccionados por el Espíritu Santo. Pero en el entrenamiento es importante en el cual usted y yo entendamos que es necesario el entrenamiento. El Señor no nos manda a usted a hablar la palabra, ni a orar por otra persona, ni a predicar a otra persona sin haber sido entrenados. Es importante primeramente ser entrenados. Y en la palabra encontramos los procesos que el Señor hizo con cada uno de sus discípulos. Por eso dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ya que en este capítulo 5 habla sobre las parábolas de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas, aquí él les enseñaba en qué consistían las bienaventuranzas. ¿Cómo es ese entrenamiento? Pero usted de pronto dirá, es necesario, claro, es indispensable. ¿Por qué? Porque usted cuando va a ejercer, o incluso hoy en día en una empresa, cuando se va a entrar a una empresa, hay algunas empresas que lo mandan a entrenamiento, ¿cierto? Lo mandan a ser formado. Son procesos en los cuales usted tiene que entrar. Si usted mira algunas empresas, inclusive optan por algún tiempo. Algunas duran 3 meses, otras 15 días, otras 20 días, dependiendo el cargo al cual lo van a colocar a esa persona. En otras partes, tiene que traer procesos para un estudio. Inclusive si usted va a entrar a una universidad, usted tiene que traer un examen. Si usted aprueba ese examen, aprueba para poder entrar a estudiar determinada carrera y lo miren cómo está, si usted está aprobado o no aprobado. Y si no, miren que usted inclusive hay algunas partes donde le mandan a estudiar para presentar el examen para poder ser validado en esa carrera o en esa universidad, lo que usted vaya a estudiar o lo que se vaya a querer implementar y avanzar. Y aquí encontramos a la palabra cómo el Señor Jesús formó a sus discípulos esos 3 años. Los entrenó y los enseñó, los formó, los direccionó. Pero cómo esos discípulos fueron enseñados y formados por el Señor. Y el Señor quiere enseñarnos y formarnos a usted y a mí en la palabra. Pero ¿cuántas personas les cuesta orar? Es importante que usted y yo queremos servirle al Señor. Debemos ser entrenados, debemos ser formados, debemos pasar por diferentes procesos, porque el Señor nos quiere usar en todas las áreas, a usted y a mí, pero es importante que usted y yo nos dispongamos a ese entrenamiento, un entrenamiento en el cual debemos gozarnos, en ese entrenamiento debemos gozarnos los procesos, porque cada vez que usted y yo entramos en un entrenamiento nuevo, hay un proceso que hay que pasar. Por eso hay personas que dicen, no, este otro proceso me ha sido difícil, no, estos procesos en el Señor, no, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer eso otro. Entonces cada vez que usted se resiste a ese proceso, tarda más el entrenamiento, tarda más el avance para que usted pueda continuar. Haga cuenta que usted está en la universidad, usted en la universidad pierde 2 o 3 materias, y de pronto usted puede pasar al siguiente semestre, pero queda colgado en otras materias, no puede inscribirlas todas. Pero usted llega un momento en que la universidad le va a decir a usted, usted tiene que ponerse al día las materias que están atrasadas para poder nivelarse. De resto usted no puede avanzar, no puede evolucionar. Pero ¿cómo así? Si yo ya tengo tantas materias avanzadas, ¿y cómo así que no puedo avanzar? No. Si usted no inscribe estas materias que está colgado, no puede avanzar para las otras materias. Usted tiene que hacerlo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Empezar a estudiar solamente esa materia, y el otro proceso quedó quieto, ¿cierto? Ese entrenamiento que estaba siguiendo a nivel quedó quieto. Así sucede con el Señor. El Señor son entrenamientos en los cuales usted y yo debemos pasarlos, pero debemos disponernos para pasarlos, porque entre más reniegue usted, porque esto me toca a mí, porque este proceso, porque tengo que vivir esto, porque tengo que vivir lo otro, automáticamente se estanca. Y se estanca, ¿por qué? Porque no avanza, no evoluciona, y el Señor sí quiere llevarnos a usted y a mí en ese proceso, de ese cambio, esa transformación, pero con disposición. Y es una disposición en la cual usted y yo la debemos tener siempre para poder entender lo que el Señor quiere hablarnos a la luz de la palabra, pero también para poder ser direccionados por el Espíritu Santo. Y si usted y yo entramos en esos procesos, en ese entrenamiento, seguiremos a un nuevo nivel y seremos usados en lo sobrenatural del Señor. Porque hay muchas personas que le piden al Señor, yo quiero tener revelación, yo quiero tener entendimiento de las Escrituras, yo quiero que Dios me hable en sueños, Dios me hable en visiones. De pronto Dios le concede, le habla en un sueño y una visión y no lo entiende, y busca una persona que se lo interprete, o busca a alguien que se lo interprete, y de pronto no es la persona indicada, y usted cree que esa persona lo que le dijo es lo que Dios le quiere hablar, y no.
El Señor quiere hablarnos. Por eso el Señor, cuando encontramos en el libro de Hechos, por eso me refiero mucho al libro de Hechos, que vemos el entrenamiento que hizo el Señor Jesús a través de sus apóstoles, porque ya en el libro de Hechos encontramos que ellos entendían cuando el Espíritu Santo les daba y les enseñaba, los orientaba, qué tenían que hacer, dónde podían entrar, dónde no podían entrar. Y cuando hablaban con de nuevo la palabra, muchos se irritaban como hablaban los apóstoles, porque eran el poder del Espíritu Santo, y encontramos que hablaban con denuedo, o sea, con fuego, con pasión, la palabra del Señor. Pero también los milagros los seguían, como sucedió en el caso de Pedro, un hombre en el cual dice la palabra que donde quiera que pasaba la sola sombra sanaba a los enfermos, que donde quiera que veían Pedro, lo veían a él, les sacaban las camas con los enfermos, y pasaba Pedro y quedaban sanos ellos por la sombra de Pedro, que era el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor en usted en el libro de Marcos capítulo 5, 33 al 34? Dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad, y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí encontramos una respuesta del Señor, cómo Él obró y actuó a través de esa mujer para que pudiera ser sana, también para que pudiera ser libre de toda enfermedad, pero cómo ellos veían ese cambio y esa transformación en la persona. Pero era inmediato que ellos podían ver la respuesta del Señor, cómo obraba en cada persona, cómo veían los milagros y cómo el Señor inclusive en algunos echaba fuera demonios, pero también ellos lo podían ver. Por eso lo encontramos en el libro de Marcos también capítulo 4, está en el verso 33 y 34, dice: con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces les enseñaba, los formaba, los orientaba. No sé si usted de pronto es de esas personas que usted lee y como que no entiende, como que busca cómo entenderlo, pero llega un momento en que usted como que hace una pausa, o en otro momento que usted hace una pausa, ora y va a leer la palabra y la entendió, y ahí el Espíritu Santo le abre el entendimiento porque estaba cegado, ¿cierto? De pronto estaba afanado, pero estaba cansado, o de pronto quería entender a su acomodo y no obra el Espíritu Santo ahí. Pero ahí encontramos en la palabra que tiene que haber mucha disposición en usted y mí para poder entender que el Señor quiere darnos ese entendimiento a la luz de las Escrituras, así como el Señor le hablaba a la multitud en parábolas. ¿Por qué? Porque el Señor les hablaba y ellos no entendían. Es más, no querían entender porque estaban cegados, inclusive sordos a lo que el Señor les quería explicar. Pero como a sus discípulos les explicaba las parábolas y ellos podían entender, podían comprender. Y lo más importante es que hoy contamos con la persona más importante para ustedes y para mí, el Espíritu Santo. Por eso el Señor dice que Él nos guiaría y nos llevaría a toda verdad, el Espíritu Santo. Entonces, algo que no entendamos en la palabra, viene el Espíritu Santo y nos da esa claridad, ese entendimiento para que podamos conocer y entender qué es lo que el Señor quiere hablarnos a usted y a mí. Pero por eso es importante que usted y yo nos dispongamos, qué es lo que nos quiere decir el Señor y cómo quiere obrar a través de cada uno de nosotros. Por eso, como lo dijo Pablo en 1 Corintios 3:2, dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. ¿Qué es lo que le quiero entender? Cuando usted está en el entrenamiento es paso a paso. Entonces mire que aquí nos habla la palabra, Pablo nos dice que primeramente nos tenía que dar leche. Un bebé usted no le puede dar unos frijoles, un bebé que ni siquiera tiene dientes, ¿cierto? ¿Usted qué hace? Primeramente la mamá, primeramente la mamanta, ¿cierto? Le da pecho, le da leche materna y lo empieza a alimentar. Ya después le da comida sólida, que cuando ya tiene los dientes, ya tiene una edad, que la puede masticar, ya puede recibir otro alimento. Aquí el Señor nos dice que os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. El Espíritu Santo los llevaba a través del Señor Jesucristo, enseñándoles y formándoles a los apóstoles para que ellos puedan entender cómo era que el Señor quería obrar a través de cada uno de ellos, pero también que pudieran darse a poder ese entendimiento, disponerse a que el Señor los quería usar y cómo lo podría usar a través del conocimiento que el Señor tenía hacia ellos. Por eso, cuando el Señor nos habla a usted de mí, es como usted y yo debemos mirar y buscar hacer lo que el Señor nos está hablando. Si es realmente lo que usted y yo queremos o no queremos hacer. Y nos quiere enseñar, nos quiere orientar, nos quiere direccionar. Pero es tan importante que usted y yo entremos en una disposición para que el Señor nos enseñe y nos oriente y nos direccione cómo debemos obrar y cómo debemos actuar para cada circunstancia. ¿Qué situación está viviendo usted? Usted de pronto todavía vive circunstancias en las cuales de pronto usted no entiende lo que está pasando, lo que está viviendo en su vida. Y como que hay cosas en las cuales yo quiero entender, yo quiero que Dios me use, y como que se está afanando en muchas cosas que el Señor no le ha hablado ni le ha dicho. Y usted quiere tener respuestas ya. Y el Señor no le puede dar la respuesta así, sino que usted tiene que primeramente disponerse para que el Señor lo use en lo sobrenatural. Y por eso ahí encontramos cómo el Señor quiere enseñarnos, pero cómo quiere que usted y yo nos dispongamos para ser usados por la dirección del Espíritu Santo.
Por eso miramos lo que nos dice Lucas capítulo 9, 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Pero y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Acá el Señor los mandó, los envió, pero los envió en su autoridad. ¿Pero qué tenían que hacer? Un examen. Era un examen en que el Señor los iba a probar si realmente estaban dispuestos en el Señor. Y ya encontramos aquí en la palabra cómo ellos se dispusieron a ser usados por el Señor, pero también lo que el Señor les dijo, que les dio autoridad